Pero bueno, qué hermoso que podamos arrancar el año, el primer llamas del año. Y bueno, quería preguntar, ¿hay alguien que estuvo acá, que está acá, perdón, que no estuvo en el campa? ¿O todos los que estamos acá estuvimos en el campa? ¿Hay alguien? Bueno, les cuento. Venimos de un campamento. Nosotros nos juntamos una vez al mes acá. Venimos de un campamento en Semana Santa que estuvo tremendo, que hablamos de la bandera, por eso cantamos una canción de bandera, medio rara, pero es por eso. Y hoy vamos a arrancar con los llamas del año. Y la idea, al igual que el año pasado, es que el campamento no lo archivemos, no lo guardemos en un Excel, sino que sigamos profundizando sobre lo que Dios nos habló. Entendemos que es la única forma de 4 días llenos de la presencia de Dios, donde hemos recibido mucho. Entendemos que la forma es seguir metiéndonos en lo que Dios nos dijo, seguir escarbando, hurgando en lo que Dios nos habló, en las obediencias que tenemos que tomar. Le voy a pedir a alguien si me trae un vasito de agua, por favor. Y hoy nos vamos a meter. Esta no va a ser una enseñanza nueva, no vamos a hablar de algo nuevo. Simplemente va a ser una continuación a lo que vimos y mi deseo es que esta sea una prédica práctica que nos lleve a hacer algo, que nos lleve a poder tomar decisiones y a poder seguir profundizando, ¿sí? Y creo que si no me confundo, pasaron 3 semanas del campamento, más o menos. Y estamos en el proceso posterior ¿Vieron el sembrador? La Biblia dice que Jesús es el sembrador, que Él tira la semilla. Bueno, nos encontramos en ese proceso posterior. El Señor ya tiró la semilla, ya tiró muchas semillas. Tuvimos casa de oración, 4 talleres, plenarias, tiempo de comunidad, grupos pequeños. Entonces tuvimos, no sé si ustedes lo sintieron, pero estuvimos bombardeados. Hablaba con el cuero hace un tiempo y después del campo y decíamos esto, como que nos sentíamos bombardeados, como que, viste, que recibimos mucho. Tanto que, viste, no podés como agarrar, hacer así como cuando se rompe, viste, en los cumpleaños con la remera así para tratar de agarrar todo lo que se tiró. Y creo que nos encontramos así, ¿no? Con la cabeza medio quemada, ya volvimos a trabajar, volvimos a la rutina. Pero estamos en ese proceso posterior. Y este es un proceso muy importante. Sí, si te acuerdas de la parábola, es un proceso donde, de acuerdo al corazón que haya, va a ser el fruto que esa semilla va a tener, ¿sí? Y la pregunta que quiero que resolvamos hoy es, ¿qué onda con todo lo que recibimos? ¿Dónde quedó todo lo que Dios me habló y te habló? ¿Qué obediencias prácticas saco de todo esto? Y también, ¿qué cambió en mí? ¿Qué cambió en mí? Ya pasaron 3 semanas. Puede ser poco tiempo, puede ser mucho tiempo. ¿Dónde quedó? ¿Qué onda con lo que recibimos? ¿Dónde quedó lo que Dios me habló? ¿Qué obediencias prácticas saco de esto? ¿Y qué cambió en mí? Mira, estaba pensando, haciendo memoria, mientras preparaba la prédica. Yo tengo el regalo, si se quiere, de que soy muy chiquitito, voy a la iglesia, mis papás me llevaron. Y he ido a muchos campamentos. Traté de hacer memoria y entre 25 y 35 campamentos más o menos fui. Y estaba pensando en esto, que este momento posterior al campo, ¿viste? Y pensaba de que muchas veces, no sé si te pasó a vos, a mí sí, es un momento crucial, porque volver al campo así todo re loco, así, viste, prendido fuego. Volver a la realidad, después hay que ir a trabajar el lunes, un bajón. Nos acordamos de que no es todo joda, que hay que ir a trabajar, que hay que de vuelta volver a limpiar la casa, bueno, que no nos cocinan más. Pero pensaba en esta lucha que me pasó de cuando regresa a casa y se empieza a bajar la emoción, ¿sí? El fuego.
Y empecé ahora a decir, ¿y ahora qué? ¿Viste? ¿Y ahora qué hago? Dije que iba a leer la Biblia, que iba a orar, que le iba a predicar al vecino, que iba a hacer esto, tun. Y llegué a ese momento que decís, ¿y ahora qué? O quizás decís, ¿por dónde empiezo? No sé si te pasó. Y mira, el objetivo de esta prédica, si se quiere, me gustaría que veamos en la Biblia cosas que Dios tenga para decirnos, entendiendo el tiempo que estamos viviendo, este post-sembrado. ¿Qué tiene la Biblia para decirnos? Para poder dar sentido a lo que recibimos, pero también para poder dar una aplicación, ¿sí? Entonces quiero que construyamos sobre esto, ¿sí? Vamos a construir juntos sobre lo que recibimos y pedirle al Señor su guía. Y quiero que leamos un pasaje, ¿sí? Jeremías, capítulo 35. Te voy a spoiler algo. Quiero que leamos esto, pero después lo tenés que guardar porque lo vamos a volver a usar al final de este mensaje, ¿sí? Lo vamos a leer. Así que prestale atención, lo vamos a guardar y vamos a hablar un poco sobre esto más adelante. Pero dice Jeremías 35. Este es el mensaje que el Señor dio a Jeremías cuando Joacim, hijo de Josías, era rey de Judá. Ve a la colonia donde moran las familias de los recabitas e invítalos a ir al templo. Llévalo a uno de los aposentos interiores y bríndales una copa de vino. Fui pues a ver a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, lindo nombre para los que están esperando un bebé, y lo llevé con todos sus hermanos e hijos que representaban a todas las familias de Recab. Punto, paréntesis. ¿Quiénes eran los recabitas? ¿Alguien sabe? Los recabitas eran los hijos de Jonadab, que eran descendientes de Jonadab, que Jonadab era hijo de Recab. De ahí vienen los recabitas. ¿De dónde salen? Salen del suegro de Moisés. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el suegro de Moisés? Jetro. Vienen de ahí, del desierto. No es una tribu de Israel, no es parte del pueblo de Israel, pero como hubo esta alianza con Jetro, de ahí viene que ellos siguen formando parte como de este pueblo de Dios, ¿sí? Entonces a ellos Dios le dice, anda a buscar a la familia de los recabitas y tráelos al templo, ¿sí? Versículo 5. Puse ante ellos copas y jarros de vino y los invité a beber. Pero se negaron, dijeron no bebemos porque Jonadab, nuestro padre, hijo de Recab, nos ordenó que ninguno de nosotros bebiera jamás y tampoco ninguno de nuestros hijos. Nos dijo también que no construyéramos casa, ni tuviéramos viñedo, ni otras plantaciones, ni fuéramos dueños de fincas, sino que viviéramos siempre en tiendas y que si obedeciéramos tendríamos larga y buena vida en nuestra tierra. ¿Sí? ¿Qué le había dicho Jonadab? Que no bebiéramos vino, no construyamos casa, no tuviéramos viñedo, ni plantaciones, ni seamos dueños de fincas, sino que viviéramos siempre en tiendas y que si hacemos esto íbamos a tener una bendición. Y lo hemos obedecido en todo a esto, dicen estos recabitas. Desde entonces jamás hemos bebido vino, nosotros, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos edificado casas, ni tenido tiendas, ni sembrado plantaciones. Hemos vivido en tiendas y hemos obedecido plenamente cuanto nuestro padre Jonadab nos mandó. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a este país, tuvimos miedo y decidimos trasladarnos a Jerusalén, por eso estamos aquí. Entonces el Señor dio este mensaje a Jeremías. El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice, ve y di a Judá y a Jerusalén. ¿No van a aprender la lección de las familias de Recab, tomándolas como ejemplo? No beben vino porque su padre se lo prohibió. Pero yo les he hablado a los habitantes de Judá e Israel una y otra vez y no quieren escuchar ni obedecer. Les he enviado a profeta tras profeta para decirles que se vuelvan de sus malas conductas y dejen de rendir homenaje a otros dioses y que si obedecieran yo los dejaría vivir aquí en paz en la tierra que di a ustedes y sus antepasados, pero no quisieron oír ni obedecer. Las familias de Recab han obedecido a su padre plenamente, pero ustedes se han negado a escucharme. Por lo tanto,
El Señor Dios de los ejércitos dice: como se niegan a escuchar o a responder cuando llamo, yo enviaré sobre Judá e Israel todo el mal que he advertido. Entonces Jeremías se volvió a los recabitas y dijo: el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice que puesto que han obedecido a su padre en todos los sentidos, éste tendrá siempre descendientes que le rindan homenaje. Empezamos con los tapones de punta así. Pero escucha, ¿conocías esta historia? A los recabitas. Me hace acordar, no sé por qué, a los gorgonitas de una película, los recabitas. Pero escucha, mira, no quiero que esta sea una charla bajonera. Viste, ya arrancamos mal diciendo, no es el sentido. Y mira, para los que no saben, yo trabajo en una barbería y todo el tiempo estoy con gente. Soy una especie de psicólogo, corto el pelo, pero todo el día estoy con gente y me gusta sacar charla, ¿sí? Mientras estamos ahí voy a estar 45 minutos con la persona, que eso dura un turno, entonces nos ponemos a charlar. Y me sorprende ver que una charla que sale mucho, con frecuencia en la barbería, y que por lo general las personas sacan el tema, es acerca de los hábitos, las conductas o la forma de vida. Y algo que me sorprendió es ver, en especial me refiero a personas que no son cristianas, ¿no? Y algo que me sorprendió es ver la constancia que estas personas tienen. Los fieles que son a sus objetivos e incluso los frutos que tienen. Mira, me sorprendió, o me viene sorprendiendo, ver la coherencia que tienen estas personas en sus actos, de acuerdo al estilo de vida que eligieron. Y esto te lo llevo a muchas cosas. Por ejemplo, gimnasio. ¿Cuánto cuesta ir al gimnasio, chabón? Pero yo los veo, los locos, es como algo firme, van al gimnasio. Otra cosa, salir, la noche, firme, jueves, viernes, sábado, salen. Y voy a decir, es su objetivo. Su objetivo es salir. ¿Y qué hacen? Salen. Después, qué sé yo, la alimentación. Siempre vení, parecen nutricionistas los chabones. Vos le estás cortando el pelo y te cuentan cómo se cuidan, las cosas que comen, cómo hacer un panqueque proteico, un montón de cosas. O viajes, qué sé yo, no sé, personas que quieren viajar y después vienen y me cuentan, no, pues me fui a tal lado, hice tal cosa. Y algo que veo y me sorprendí es decir, cuánta coherencia hay en sus actos. Por más de que le estén pifiando, de que no sea para el Señor, ni por más que no sea algo espiritual, eclesial, pero decía, ¿cuánta coherencia? Quieren hacer algo y lo hacen. Quieren tal cosa y se sacrifican por eso. Y pensaba en mí, no ustedes pensaban en mí, y yo decía, me confronto un poco. Porque yo decía, a veces no soy así yo. A veces me cuesta venir a casa de oración, a veces, no sé, me cuesta perseverar. A veces digo que me voy a cuidar con la comida y me cuesta, a veces voy al gimnasio y a veces, pero hoy no tengo ganas, y no sé, con muchas cosas. A veces digo que voy a cambiar tal cosa en mi carácter y después me cuesta. Entonces me confronta y decía, hasta me enojó un poco y decían, ¿no pueden ellos ser más coherentes? O sea, yo tengo el Espíritu Santo, ¿me entendés? No como que me agrandaba yo como diciendo, si yo soy un picante, pero como que yo decía, yo tengo la ayuda de Dios, o sea, no me pueden ganar. ¿Se entiende, no? Soy un poco competitivo. Nada. Pero pensaba en esto. Y esta historia nos revela justamente esto, que Dios usa un pueblo, Dios usa personas, los recabitas, para confrontar al pueblo de Israel. Pero como te decía, la idea es que esto no sea algo bajonero, sino que podamos salir desafiados y con un plan de acción. Mira, la semana pasada pude ir el martes a una conferencia de neurociencia que da una mujer española que la verdad escucho mucho, me gusta mucho lo que hace. Y ella hablaba acerca de la mente, un tema que me encanta. Y leía un poco y escuchaba lo que ella decía. Y algo que se desprendió fue esta pregunta.
Y es cierto que el ser humano no sirve para hacer varias cosas a la vez. Muchos dirán las mujeres sí, pero los varones no. Gran parte de eso es verdad. Las mujeres sirven mucho más que nosotros para hacer dos cosas a la vez. Yo cuando estoy escribiendo un mensaje, la Deno me pregunta algo, le digo, para, estoy escribiendo. Como diciendo, o esto o aquello. Confirmado, gracias. Pero mira, ¿qué dice la ciencia acerca de esto? Mira, la ciencia dice que ni el hombre ni la mujer, el cerebro no hace multitarea real. En realidad lo que el cerebro hace es algo que se llama task switching. No sé si lo dije bien. Pero ¿qué quiere decir esto? Es cambiar rápido de una cosa a la otra. ¿Sí? Estás lavando los platos, se empiezan a pelear tus hijos, ¡pum! Va a resolver la pelea. No es que haces dos cosas a la vez, es que dejaste una y empezaste a hacer la otra. O te diste vuelta y así, déjense de pelear. ¿Viste? Así me lo imagino ahí a la Vicky, lavando los platos. O estás haciendo algo en tu casa. No es que haces dos cosas a la vez, sino que cambias rápido de una cosa a la otra. Es como que haces zapping. ¿Sí? Pero algo que decía esto es que ese cambio, ese cambio de una cosa a la otra, tiene un costo en nuestra mente. ¿Y sabes cuál es? Es que más errores, menos eficiencia y más cansancio. Los que hacen esto mucho, los que hacen muchas cosas a la vez, tienden a cansarse más. ¿Por qué? Porque están laburando un montón, están haciendo muchas cosas a la vez. ¿Y qué pasa muchas veces? Que esto genera errores. Lo reconozco. Bueno, generan errores y menos eficiencia. Y mira, acá hay un concepto clave y es de que en la mente existe como un cuello de botella atencional. No quiero darte una charla de neurociencia, pero quiero que lleguemos a algo, estamos construyendo algo. ¿Y esto qué quiere decir? Es que solo podemos procesar una tarea compleja a la vez. Por ejemplo, vos podés caminar y hablar, ¿sí o no? ¿Vas caminando o vas charlando? ¿Por qué? Porque una cosa es automática, caminar. Es algo motriz automático. Entonces podés sumarle a hablar al caminar. Pero no podés, por ejemplo, estudiar profundo, responder mensajes y escuchar un audio. No se puede. En realidad, si querés lo podés hacer, pero ¿qué es lo que no se puede? Que no lo haces bien. Porque no podés hacer las tres actividades en profundidad al mismo tiempo. O escuchás el audio, o respondes los mensajes, o estudias. O después escribiendo el mensaje le estás poniendo lo que estás estudiando y mezclaste, ahí nada que ver. No se puede hacer todo bien al mismo tiempo. Y fíjate algo que decían y es, ¿qué pasa cuando intentas el multitarea? Bajas el rendimiento, perdes memoria y te distraes fácil. Incluso se fatiga la mente, se reduce la creatividad y se aumenta el estrés. Un bajonazo mal. Pero entonces charlaban de esto. Si yo te pregunto, ¿podemos hacer dos cosas a la vez? Creo que capaz que todos decimos que sí. Entonces respondían a esta pregunta, ¿por qué sentimos que sí podemos? Y es porque el cerebro cambia muy rápido de foco. Tan rápido lo cambia que no te diste cuenta que cambió. El cerebro cambia muy rápido el foco y nos da una ilusión de que estamos controlando la realidad, pero en realidad no, nos estamos autoengañando, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Están re perdidos? Les prometo que vamos a ir a un lugar, vamos a llegar a algún lado con esto. Dios quiera, por favor. ¿Y qué pasa? Mira, cada vez que vos cambias este foco, se va generando un residuo de tu atención. Tu atención empieza a debilitarse y parte de tu mente se va quedando en la tarea anterior. Entonces, te suma otra más y tu mente va dejando un pedacito de la mente acá, otro pedacito de la mente acá y otro pedacito de la mente acá. Hasta que llega un momento que lo último que empezás a hacer, estás quemado. ¿Te sentiste así alguna vez? ¿Viste? Cuando haces un montón de cosas a la vez que termina como, ay, chabón, me sale humo de la cabeza así. Uf. ¿Y por qué te digo esto? ¿O por qué es importante esta información random que te estoy tirando? ¿Sabes por qué? Porque la atención es el recurso básico de los hábitos. Te lo repito, la atención es el recurso básico de los hábitos. Si vos querés tener hábitos en la vida, tenés que tener atención. Los que atienden bien son los que tienen buenos hábitos. Y mirá, el gran problema de la multitarea es que
lo que genera es que nos cuesta terminar las cosas y nos cuesta sostener la disciplina. Sentimos que hacemos mucho, pero avanzamos poco. Cuando hacemos muchas cosas, empezás, a no terminar lo que empezás. Empezás esto, pasa aquello. Yo soy un gran empezador de cosas. Y le pido al Señor que me ayude a ser un gran terminador. Y empezás. A mí me pasaba hace tiempo. Era un gran empezador de libros. Yo me definía así. Soy un crack empezando libros. Leí el prólogo, leí una parte del primer capítulo y murió el libro. Murió. Y estaba ahí en la biblioteca, ¿viste? Pero después con el tiempo pude agarrar un hábito de lectura y te cuento una intimidad. Hasta el día de hoy, de verdad, hasta el día de hoy, cada vez que termino un libro me emociono. Porque digo, terminé otro libro. Ya llevo casi como 30 libros leídos y cuando termino es como que digo, qué hermoso es ya no ser un empezador de libros. Pero es una disciplina. Y ¿sabes justamente lo que hace esta multitarea? ¿Sabes por qué muchas veces no terminamos los libros? Porque mientras leemos, estamos respondiendo WhatsApp, estamos pendientes de lo que está pasando en la casa, las moscas que están volando. Entonces queremos hacer una cosa, pero hacemos muchas a la vez. Y empezamos a dejar cosas. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque creo que estamos justamente en un tiempo, después de un campamento donde el Señor te habló muchas cosas. ¿A cuántos de Dios le habló muchas cosas? ¿Cuántos en el campo dijeron la verdad que pude escuchar a Dios? ¿Sí o no? Muchas cosas. Hasta incluso creo que hemos escuchado cosas que no son para ahora. Quizás son para el año que viene, pero el Señor ya nos las habló. Y estamos bombardeados de muchas cosas. Y mira, la Biblia, que siempre le gana a los científicos y siempre va primero antes que los científicos, habla un poco de esto. Un pasaje dice, nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amar a uno y aborrecer al otro. No podés tener dos señores al mismo tiempo. Y esto habla de un enfoque del corazón. O enfocas tu corazón acá o lo enfocas allá. Si lo enfocan los dos, ya va a ver que tarde o temprano tu corazón va a manifestar a cuál está más aferrado. Después dice otro versículo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y esto nos habla de la dirección. De aprender a tener una dirección única y no una dirección dividida. Básicamente la Biblia habla muchas veces de ser personas de una cosa o de pocas cosas. Romanos 12:2, el gran versículo que me encanta y que habla mucho de la mente y los pensamientos es, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere. Otra versión dice, si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y mira, el problema no es solo que hacemos muchas cosas, sino que no estamos realmente en ninguna. El problema no es que el drama de Dios es que vos hagas muchas cosas, sino es que no estamos realmente en ninguna de ellas. En ninguna estamos sembrados y plantados. Y mira, no sé si te pasó a vos, pero hay algo que pasa en todos los campos, creo, y es que tomamos decisiones. ¿Sí o no? Tomamos decisiones, o por lo menos en la oración tomamos una decisión. Por lo menos orando, le dijimos a Dios que tomamos una decisión acerca de esto. Ya sea con empezar con un nuevo hábito, ya sea con empezar a leer la Biblia, con ponernos a orar, con empezar a servir, con dejar un pecado, con ser más fiel, ser más leal. Tomamos muchas decisiones, ¿sí o no? ¿Te pasó? Estás en la worship todo fogoneado, en la prédica, además en los momentos de administración y tomamos decisiones. Hasta incluso muchas veces lo que pasa en los campos es que están estos momentos de llamado, ¿no? ¿Te pasó que te sentías ahí y sentí que Dios te está llamando? Que Dios te está llamando, te dice, Levi, escucha, te estoy llamando, quiero que hagas algo. Y es como Dios agitándonos a hacer algo y Dios nos está llamando. Siento que son como esos momentos en que Dios te está llamando a pactar con Él. Escucha, te estoy llamando, quiero que hagas algo con esto. Y vos respondes, sí, Señor, acá estoy. Soy tuyo. ¿Te pasó o no?
Bueno, digan que sí. Bueno. Claro, me miran con una cara como diciendo, soy el único Gil. Y mirá, pensando en esto, me puse a leer acerca de los pactos de Dios con el pueblo de Israel y con sus seguidores. Hay muchos de ellos, hay muchos pactos, hay muchos momentos en los que Dios hace un pacto con el pueblo. Hay algunos pactos que son unilaterales, que es Dios nomás haciendo algo, independientemente de lo que haga el pueblo. Pero me puse a leer estos pactos bilaterales en los que Dios pacta algo, pero demanda algo también. Y hay muchos. Características que tienen estos pactos es que son eternos. Y Dios siempre daba esta frase, y es que se deben guardar de generación en generación. Pero también nos muestra esto, que no era solo una decisión de un momento. Dios los llamaba, no se quedaba solo en ese día que Dios los llamaba, sino que Dios, después de eso, Dios les daba señales y cosas prácticas y cotidianas para que recordaran el pacto. ¿Sí? Dios les decía, quiero que hagamos un pacto. Y una vez que lo cumplían, Dios les decía, bueno, ahora te dejo estas señales y estas prácticas para que no te olvides del pacto que hiciste conmigo. ¿Sí? Por ejemplo, un pacto de ellos, el pacto que Dios tuvo con Abraham. Dios le promete una tierra, una descendencia, una bendición a toda la familia de la tierra, pero Dios le demanda un pacto, una señal. ¿Qué cuál es? Le dice a Abraham, te tenés que circuncidar. Y después él circuncidó a sus hijos. Esto era una señal, algo visible. Le dice, será señal del pacto perpetuo. Es un cambio físico que es permanente y que es una señal perpetua del pacto perpetuo que habían hecho Dios con Abraham. El pacto en Sinaí, con Moisés, Dios le da la Torá, ¿se acuerdan? Le da los mandamientos. Y el pueblo responde y les dice, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Mira, hay algo curioso, me encanta aprender un poco más de la cultura judía. Y no sé si alguna vez vieron la vestimenta de un judío ortodoxo, pero no sé si viste alguna vez que tienen unos flequitos ahí en el vestido, o en la túnica, como se llame. ¿Lo vieron alguna vez? Esos flequitos, o de esas cosas que se ponen en la cabeza, que también tienen unos flecos. ¿Sabes por qué son los flecos? No es un detalle del outfit o del textil que lo creó. Esos flecos representan los mandamientos de Dios. Entonces Dios les dio la Torá, les dio los mandamientos, y ellos se visten y todas las vestiduras tienen que tener esos flecos, porque cuando ven los flecos es recordar los mandamientos de Dios. De vuelta, un pacto y algo visible, hasta incluso muy cotidiano, un fleco en una vestimenta. Otro pacto es el pacto de Dios con Israel como nación. Y Dios le va a dar, en Deuteronomio 28 y 30, le va a dar bendiciones si me obedecen y maldiciones si me desobedecen. Y este pacto muestra algo clave, y es de que no era solo un acuerdo espiritual. No era solamente que acordamos algo espiritualmente. Vos, Señor, acordá algo conmigo espiritualmente y yo acuerdo algo con vos espiritualmente. Sino que era un estilo de vida completo. Era un acuerdo, pero que debía tener un estilo de vida. Si vos lees Deuteronomio 28 y 30, está lleno de cosas que ellos tenían que hacer, de vuelta, cosas prácticas y cotidianas, porque no era solo un pacto, una oración que hace Dios conmigo y yo hago con Él, sino un estilo de vida. Mira, te voy a contar algunas cosas cotidianas que ellos hacían. Es muy curioso la vida de los judíos, pero ellos oran mucho y tienen muchas oraciones. Por ejemplo, tienen una oración cuando se levantan. Después de ir al baño, tienen una oración. ¿Qué hacen después de ir al baño? Para comer tienen una oración, tienen un ritual de lavarse las manos. Cuando ven un paisaje lindo, tienen una oración. Cuando ven un rayo, tienen una oración. Cuando llueve, tienen una oración. Cuando cae la tarde, tienen una oración. Cuando es la noche, tienen una oración. Antes de ir a dormir, tienen una oración. ¿Y qué son todas estas cosas? Que no solo son ideas de ellos, sino que Dios demandaba. Es Dios diciéndole, te estoy dando señales y cosas prácticas para que vos recuerdes lo que nosotros pactamos. Por ejemplo, otra cosa, el Shema. ¿Saben lo que es el Shema? Es este gran mandamiento. El Señor uno es y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ese mandamiento ellos tienen algo práctico que ellos hacen, que es durante el día lo tienen que repetir.
Entonces a veces se van caminando a comprar verdura y están, el Señor uno es, y amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y cuando se van al laburo, el Señor uno es, amar a tu madre, y lo tienen que repetir. Otra cosa, te decía recién, la vestimenta, estos flecos. Después tienen el Shabbat, el día de reposo. Muchas cosas. ¿Y por qué es todo esto? Y de vuelta, no son ideas de los judíos. Se pusieron, ese día estaban con ganas de practicar, entonces se pusieron a hacer ideas y rituales. No. Es Dios diciendo, pactuamos algo perpetuo, dejemos señales y cosas visibles que hagan esto, que vos puedas recordar constantemente lo que me prometiste. ¿Me siguen? Y sucede algo en Deuteronomio en especial, que es Dios le vuelve a dar la ley a esta nueva generación. Y hasta incluso les dice esto, cuando le va a decir el Shema, le va a decir este gran mandamiento, les dice, lo repetirás a tus hijos. Hablarás de él cuando estés en tu casa, cuando estés junto al camino. Lo escribirás en las puertas de tu casa. En las puertas de los judíos tienen una canastita, una cajita donde se guarda el Shema. Y antes de salir ellos lo tocan y se dan un beso. Entonces están bombardeados del pacto que Dios hizo con ellos y de lo que Dios demanda. Básicamente lo que sucede es que Dios metió el pacto en la rutina diaria de sus vidas. También habían, por ejemplo, las fiestas solemnes, estaba la Pascua, los tabernáculos, bueno, muchas fiestas. Cuando lo saca Dios de la Pascua le dice, esto va a ser va a ser una fiesta perpetua que ellos tienen que celebrar recordando Dios nos sacó de Egipto. Y cada vez que lo hagan tenían que hacer cosas específicas. Entonces, ¿cuál es la idea clave? Mirá, Dios no solo hizo un pacto, diseñó un sistema para que el pueblo no lo olvide. Y acá hay un principio espiritual y es que lo eterno de Dios necesita ser recordado en lo cotidiano del hombre. Lo eterno de Dios necesita ser recordado en lo cotidiano del hombre. Pero mira, Israel tenía un problema, tenía varios, como nosotros, y uno de sus problemas, ¿sabes cuál eran? Que ellos se olvidaban. Teniendo todas estas cosas, ellos se olvidaban. Tanto es así que es muy fuerte, y la Biblia, cuando habla en Jueces, va a decir que se levantó una generación que no conocía al Dios de Moisés, ni conocía lo que Dios había hecho. Se levantó una generación que dice, ¿quién es Dios? Moisés, ¿quién es Moisés? Pero no te acordás de lo que Dios hizo. ¿Qué cosa? ¿Y por qué pasó esto? Porque no solamente se olvidaron, sino que empezaron a dejar de recordar. No es que tuvieron un problema de la memoria y se le empezó a quemar el marote, sino que empezaron a dejar de recordar. Hacer memoria, ¿qué es? Es recordar continuamente. Ellos dejaron de recordar. Hasta incluso está este nuevo pacto que Jesús hace y que es el pacto instaurado por Jesús, que es su sangre, el nuevo pacto que es su sangre. Y cuando Jesús, ¿se acuerdan? Cuando él, en Corintios, cuando se habla de la Santa Cena del Señor, dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo regrese, dice Jesús. Hasta que yo regrese, hagan esto en memoria de mí. De vuelta, ¿qué les dio Jesús? Algo cotidiano. Un pedazo de pan, una copa de vino. Era algo totalmente cotidiano y rutinario para la vida de un judío. Un pedazo de pan y una copa de vino. Entonces le dice, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que agarren pan y que tomen vino, recuérdenme. ¿Qué cosa? En el pan recuerden mi carne partida por ustedes y en mi sangre recuerden este nuevo pacto. A mí me quería acompañar. Jeremías 31:33 dice, por ejemplo, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
Y esto habla de que lo que Dios quería hacer con el pueblo es que ya no solo recordaran cosas, sino que las vivan. Ya no solo recordar, dice, esta ley que yo les di ahora no solo la van a recordar, sino que la van a tener en la mente y en el corazón. Era un llamado de Dios a vivirlo. Y mira, hoy Dios sigue queriendo lo mismo. Una vida centrada en Él todos los días. Mira, hoy el problema no es la falta de pacto. Porque vos tal vez decís, pero ya no hay pactos. Hoy el problema no es la falta de pactos. ¿Sabes cuál es el problema hoy? La distracción. Hay estudios que demuestran que somos de las generaciones que más se distraen. ¿Te acuerdas lo que hablamos antes? Multitarea. Hemos perdido, tenemos una crisis de atención. Hacemos muchas cosas, cambiamos el foco muy rápido, perdemos disciplina, nos cansamos, nos estresamos y no tenemos mucho fruto. Y suceden estos momentos, estos encuentros, estos campamentos en el que Dios nos habla mucho. ¿Y se acuerdan la pregunta con la que empezamos? ¿Qué onda con todo lo que Dios te habló? ¿A dónde quedó? Quizás muchas cosas de las que Dios habló quedó en un cuaderno. Anotamos, quedó en un audio del celu, en una grabación. Pero la pregunta es, en nosotros, ¿dónde quedó todo lo que Dios nos habló? Mira, antes, pueblo de Israel, antes el riesgo, ¿sabes cuál era? Olvidar. Dios les decía, te digo esto para que no olvides. Ahora, ¿sabes cuál es el riesgo? Es vivir desconectado. No es tanto el olvidar. Hoy tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda. Hoy el problema no es tanto el olvido, es la desconexión. Pablo dice en una carta, líbranos de las obras muertas, que una obra muerta es hacer algo para Dios desconectado de Dios. Por ende es algo que no tiene fruto. Mira, Israel necesitaba recordatorios externos porque Dios estaba con ellos. Nosotros necesitamos enfoque. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en nosotros. Dios estaba con ellos, pero ahora Dios está en nosotros. Por eso necesitamos enfoque. Y te dije que no quería que esta sea una prédica bajonera, no es que nos pongamos a llorar, no, perdón. O bueno, tal vez sí. Pero quiero retomar. ¿Te acordás de los recabitas? Quedó ahí arriba hace un rato. ¿Te acordás o no? Por favor, acuérdense, porque si no... Fíjate qué importante es que para hablar de disciplina, de constancia, para hablar de obediencia, imagínate lo privilegiado debe ser que Dios te use para hablar de constancia, de disciplina y de obediencia. Si hay algo que me encantaría es que cuando Dios hable de mí pueda ser un ejemplo de disciplina, de constancia y de obediencia. Y Dios quería enseñar esto a su pueblo. Les quiero enseñar acerca de la obediencia, les quiero enseñar acerca de la constancia, de la fidelidad, de la lealtad. Y me lo imagino Dios pensando, ¿cómo lo puedo hacer? Ya sé. Llamen a los recabitas. Búsquenlos. Mira, una particularidad que tenían los recabitas es que no tenían muchas cosas que obedecer. No eran parte del pueblo de Dios que había recibido un montón de info, la ley, los mandamientos, un montón de cosas. Ellos eran los hijos de Jonadab, hijo de Recab. Nadie los juna. Están en esos versículos de la Biblia, no están mal en la Biblia. No es un pueblo conocido. Dios no les dijo tantas cosas. Jonadab, no Dios. Y les dijo, no beban vino, no construyan tiendas, no planten viñedos, ni sean dueños de viñedos. Y esto, transmitíselo a sus esposas, transmitíselo a tus hijos y a tus hijas. Punto. ¿Y ellos qué dijeron? Nosotros hemos obedecido esto plenamente desde que Jonadab nos lo dijo. Habían pasado muchos años
de Jonadab hasta acá. Jonadab está más para la historia del Éxodo. Acá estamos hablando de Jeremías. Estaba terminando el periodo de los reyes, estaba viniendo Babilonia. Habían pasado un montón de años. Y ellos le dicen, desde que Jonadab dijo esto, nosotros no hemos bebido nunca. Y Dios es testigo, por eso lo está usando. ¿Y sabes qué entendí? Hay una clave dentro de los recabitas. Y la clave es aprender a ser fiel en lo poco. Hoy, a modo de cierre, de reflexión, yo quiero que vuelva a pensar en lo que Dios te habló. Pero te animo a que no pienses en todo lo que Dios te habló, sino que te quiero animar a que le hagas esta pregunta a Dios. De todo lo que vos me hablaste, ¿qué es lo más importante? De toda la info que vos tiraste, todo lo que vos me hablaste, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más prioritario? ¿Querés poner un poco más de estructura de todo lo que vos me hablaste? ¿Qué 3 cosas son las más importantes? ¿Cuáles son las 3 cosas por las que vos querés que yo empiece? Y sabes, pasa algo. A veces nosotros usamos nuestro criterio. Para mí lo más importante es esto. Pero es preguntarle al Señor, no a nosotros, no a nuestro criterio. Señor, de todo lo que vos me hablaste, te animo que vos le pidas guía al Espíritu Santo y le digas, Espíritu Santo, dame 3 cosas. 3 cosas. Pero mira, nosotros no somos judíos, pero no por eso hay que descartar lo que Dios habló a través de su pueblo de Israel. Es más, Jesús es judío. Jesús es judío. Y mira, creo que hay un principio y Dios tiene algo que decirnos. Mira, muchas veces me pasó, te dije que fui a un montón de campamentos, muchas veces me encontré en este momento y muchas veces me frustré porque tenía muchos compromisos, muchos llamados. Soy re fan de los llamados, me encantan los llamados, esos momentos fogoneros, me encanta. Creo que tienen mucho poder, creo que muchas vidas cambiaron en un campamento. Pero me pasó de mucha frustración porque de vuelta, ¿se acuerdan lo que le dije? Era un gran empezador. Esas oraciones eran picantes. El problema es que después no se sostenía. Pasaba la primera semana, segunda semana, tercera semana como mucho, en un mes bueno. Llegaba la tercera semana y ya empezaba a dejar de leer, empezaba a dejar de orar, empezaba a dejar de predicar. Me empezaba a olvidar. ¿Y sabes cuál creo que es uno de nuestros problemas? Es que cuando oramos al Señor en estos momentos, le decimos, Señor, yo no voy a hacer nunca más esto. Nunca más. O le decimos, a partir de ahora siempre yo voy a hacer esto. Este pecado desaparece. Me arrepiento, no lo voy a volver a hacer. No, Señor, ahora siempre voy a leer la Biblia, todos los días. Siempre voy a orar. Y mira, yo sé que hay algo en nuestro corazón que es bueno. Y es de que amamos a Dios y anhelamos que eso que estamos diciendo sea cierto. ¿Sí o no? No es que, no, en realidad no me pinta tanto dejar este pecado, por eso lo vuelvo a agarrar. No, es genuina la oración. Pero no solo es genuina, ¿sabes también qué es? Es mágica. Porque creemos que las cosas se resuelven así. Ahora nunca más esto, ahora siempre esto. Y hay algo escondido en los pactos con el pueblo de Dios que Dios nos quiere dar a nosotros. Y me encanta, hay un salmo, el Salmo 90 lo define de una forma magistral. El Salmo 90 dice, Dios, de generación en generación tú has sido nuestro refugio, y empieza a hablar de cómo pasan los años, de cómo vive la gente, bueno, muchas cosas, pero llega el versículo 12 y el salmista dice, enséñanos a contar nuestros días, de modo tal que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo se trae sabiduría al corazón? Aprendiendo a contar los días. Mira, cuando yo entendí esto, mi vida cambió. O por lo menos me ayudó mucho. No te digo que cambió el 100.
Pero entendí esto. Un día el Espíritu Santo me confrontó y me dijo: Fede, estás acumulando días. Estás acumulando días. El otro día una persona me dice: qué loco, ¿no? Ya casi estamos a mitad de año. Chabón, ¿es verdad? Se termina mayo, mes 5, se termina abril, empezamos mayo, hacemos así, estamos a mitad de año. Ya se pasó medio año. Y pienso en esto, muchas veces acumulamos días. Mira, hay algo que me pasó durante mucho tiempo. Quiero abrirte mi corazón. Incluso el otro día que tuvimos una Vía del Fuego acá, que contamos de qué Dios nos hizo libres. Yo conté esto y a mí Dios me hizo libre de la religión. ¿Sabes qué? Durante muchos años, de vuelta, desde que soy chiquitito voy a la iglesia. Y he recibido un montón: escuela dominical, ados, jóvenes, discipulado, un montón de cosas. Y a mí Dios me liberó de la religión. Yo me considero una persona que creía en Dios, que conocía de la Biblia, pero que vivía poco. Tenía mucho contenido y poca práctica. Y recuerdo que cuando Dios me hace libre de esto, a mí siempre me gusta pedirle a Dios una imagen. ¿Por qué? Porque mi memoria es muy audiovisual. Entonces yo cuando tengo una imagen es como algo que no se me olvida más. No sé si te pasa, ¿no? Cuando tenés como una imagen. Yo digo: Dios, yo sé que vos me hiciste libre, pero dame algo, dame un recordatorio. ¿Vieron estas señales de los pactos? Como yo le pedí a Dios: Dios, dame un recordatorio. Y no se rían, pero a mí Dios me regaló algo. Y es que Dios se me vino a la cabeza un cubo Rubik. ¿Alguien alguna vez vio un cubo Rubik? Ni lo sé armar, ni lo intenté, me parece aburridísimo. Pero se me vino a la cabeza. Y se me vino esta canción Libres a la cabeza, que dice en la estrofa que estuve tanto tiempo sin ver luz, me acostumbré a caminar en círculos. Y en mi interior cada rincón estaba tan desordenado. Pensando, te hagan de cantarle, ¿viste? Pensando que ese vacío era parte de lo que yo soy. Y Dios me mostró todo un cubo Rubik, ¿viste que tiene un montón de colores? Bueno, me lo mostró así, todo hecho un lío. ¿Viste que cuando vos se lo vas a dar al que sabe armarlo, que se lo mueves todo así como para decir que te cueste más? Me lo mostró, estaba así todo hecho un lío. Pero después como que Dios lo giraba y me mostraba algo. Y es que no sé los que saben armar, pero una vez me enseñaron esto, que para armar un cubo, una de las estrategias es hacer una cruz blanca. No sé por qué eso ayuda. Y Dios me mostró que ese todo desordenado giraba y tenía una cruz blanca. Y para mí fue una explosión. Porque Dios me decía esto: la única manera de romper con una religión es ir a la cruz y dejar que la cruz te transforme. Dios me decía: mucho tiempo vos intentaste hacer las cosas, pero siempre te tenés que acordar de esto. Cuando te encontré así todo hecho un lío, la cruz. Y este versículo vino en mi corazón: enséñanos a contar nuestros días. Mira, está todo bien con esas oraciones, ¿no? Nunca más, siempre. Está todo bien, si la hiciste, no es pecado. En realidad es el fin: cada vez pecar menos, cada vez amar más a Dios, cada vez ser más fieles, cada vez ser más obedientes, cada vez ser más leales. Pero hay una clave en esto. Y yo creo, y te quiero animar a esto, a que le pidas al Señor de nuevo: Señor, dame 3 cosas. Dame 3 cosas prioritarias. Porque encima, ¿sabes qué tienen estas 3 cosas? Que estas 3 cosas desatan las otras. ¿Te das cuenta? Estas 3 cosas desatan las otras. Esa cruz que vos armas en el cubo hace que vos lo puedas empezar a armar. Entonces, Señor, dame estas 3 cosas que sean el cimiento
Yo después construyo, pero dame estas 3 cosas. Pero también te quiero animar a que le hagas una oración más. Y le digas al Señor, pero también dame cosas creativas, cotidianas y diarias, con las cuales yo pueda recordar estas 3 cosas que vos me estás pidiendo. Saben, a lo largo de esta libertad de la religión, Dios me hizo libre de pecados, me hizo libre de luchas. Y hay algo que me sucedía, era que cuando caía yo decía, Señor, perdón, no quiero hacer esto nunca más. Pero después Dios me enseñó a cambiar la oración. Y después me pasa esto, que a la noche yo le decía al Señor, Señor, mañana no quiero hacer esto. O las cosas que yo le había dicho al Señor que quería obedecer, después la oración se cambió a esta oración. Señor, mañana yo quiero hacer esto como me pediste. ¿Sabes qué? Para tu mente es mucho más hacer algo que vos te planteas para hacer un día. Decime si no. ¿Cuántos no pueden no hacer algo un día? Creo que todos podemos decir, che, mañana no voy a insultar. Yo voy a decir, tenés que ser muy pecho helado para que no te salga un día. Mañana voy a leer la Biblia. Tenés que ser, de verdad, muy pecho frío para que no pueda leer la Biblia un día. Mañana voy a orar. ¿Cuántos pueden cumplir eso? Y ahora te hago esta pregunta. ¿Cuánto Dios lo está llamando a la oración? Entonces hay una clave acá. Señor, a partir de ahora voy a orar todos los días. Pará. Señor, mañana voy a orar. Y cuando esté terminando el día, ¿sabes qué le volví a decir, Señor? Señor, mañana voy a orar. Y cuando esté terminando el día, ¿sabes qué le decís? Mañana voy a orar. ¿Y qué te sucede? Que tu corazón empieza a traer sabiduría. Pero ¿sabes también qué te sucede? Que empiezas a ver frutos. Porque si vos le decís al Señor, a partir de ahora, siempre voy a orar. ¿Cuándo va a haber ese fruto cumplido? Se te tiene que pasar la vida para ver si se cumplió o no. Pero en cambio pasa algo en nuestra cabeza, en nuestro corazón, cuando aprendemos a ser personas diarias. Cuando aprendemos a ser personas cotidianas. Cuando metemos a Dios en lo cotidiano, en lo rutinario. Señor, mañana voy a tratar bien a mi esposa. Mañana la Denu la voy a tratar bien. Y cuando llegue la noche, Señor, mañana de nuevo. Señor, voy a servir a mis compañeros del trabajo. ¿Lo podés hacer, sí o no? Sí. Y cuando llegue la noche, te lo tenés que proponer de nuevo. Porque hay una cuestión que es de astucia. El Señor nos dice, sean astutos. Por eso yo te quiero animar, vamos a cerrar con esto. Y es de vuelta que le pidas al Señor, Señor, dame 3 cosas. Dame cosas prioritarias. Pero después también que te pongas creativo y le pidas al Señor, Señor, dame señales. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Capaz te tenés que comprar un calendario y poner en el calendario lo que tenés que hacer cuando llegue la noche, tacha una tilde o una cruz. No sé, ponete creativo. Y sabes que me encanta cuando vos llegas a la noche y le decís al Señor, ¿te acuerdas lo que te dije anoche? Acá está. Cuando llega a la noche, ¿sabes qué pasa? Le decía al Señor, escuchá, esto es para vos. Yo te dije ayer que iba a orar, oré. Te dije ayer que le iba a hablar a alguien, le hablé. ¿Y sabes qué sucede? Es tan satisfactorio. Es tan satisfactorio. Porque llega a la noche con un fruto. No importa que sea pequeño, llega a la noche con un fruto. Y cuando lo repetís, ¿sabes qué pasa? Se genera un hábito. Y cuando cumplís con eso, ya te empieza a poner un poco más picante. Bueno, Señor, ahora no es solo orar, ahora voy a interceder. Ahora no es solo interceder, ahora voy a empezar a darle palabra a las personas. Y empezás a crecer y a crecer. Y se empieza a generar un músculo. Vamos a orar. Te animo que te tome un tiempito.
Creo que más que yo pueda orar, creo que todos tenemos que orar. Y si te animás, pedile esto al Señor. Señor, dame 3 cosas, 4, 5, no sé. Dame esos cimientos, dame esas cosas que vos querés que yo empiece a hacer mañana. Pero de nuevo, Señor, también dame algo práctico, dame algo cotidiano, algo rutinario. Dame algo como esos flecos de la ropa, como esa cajita en la puerta. Dame, Señor, algo de esto para poder recordarte. Señor, en esta noche te pedimos que vos hables a nuestro corazón. Espíritu Santo, yo te pido que vos te metas a esas notas, a esos audios, a esas grabaciones, a esas charlas, a esos recuerdos que tenemos del campamento. No solo el campamento, Señor, acá hay también personas que no fueron al campamento. Métete en lo que vos le venís hablando a cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, mostrarnos y decirnos qué es lo más importante. ¿Qué es lo que vos querés que yo empiece mañana? Pero Señor, yo también te pido que vos, conociéndonos, sabiendo lo que es nuestra cabeza, nuestra memoria, nuestras distracciones, mostrarnos señales. Enséñanos a tener rutinas diarias con vos. Esos secretos que tenemos. Y como dice el Salmo 90, Señor, enséñanos a contar los días. Señor, que podamos dejar de acumular días, acumular años, acumular semanas, Señor. Enséñanos a contar los días. Y te pido, Señor, que cada uno de los que estamos acá, nuestros días empiecen a llenarse de propósito. Nuestros días empiecen a llenarse de fruto. Señor, te pido por esas pequeñas obediencias. Enséñanos a soñar en grande, pero a actuar en lo pequeño, Señor. Y Señor, te quiero pedir por aquellos, Señor, no sé si acá hay alguien, pero yo te pido por aquellas personas que hoy se encuentran frustradas. Aquellas personas, Señor, que estas 3 semanas las frustraron. Están bajoneadas. Porque tal vez volvieron del campo y todo sigue igual que antes. O por aquellas personas que tal vez, Señor, volvieron a caer en algo viejo. Señor, yo te pido que vos cambies la culpa en arrepentimiento. Cambie, Señor, la condenación en libertad, en una nueva oportunidad. Que pasemos de la culpa a la gracia, al perdón. Y mira, si vos te encontrás así, medio frustrado, medio desesperanzado, medio triste, confrontado, hoy el Señor nos dice, con este mensaje el Señor nos dice, hay una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad. Señor, danos astucia, valentía para poder tomar esto, Señor, y practicarlo. Que tengamos de estos momentos, Señor, en la noche, que te podamos decir, Señor, lo logré. Otro día más para vos. Otro día más en victoria. Otro día más en santidad. Otro día más en oración. Otro día más en lectura. Otro día más de amor. Otro día más en servicio. Otro día más de vencer mi orgullo. Otro día más de dejar de mentir. Otro día más de vencer mi carácter. Otro día más, Señor,
Nuestro deseo, Señor, es causarte alegría. Es que vos te complazcas con nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén.